Hermanos, tengan todos un feliz y bendecido sábado. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta mañana vamos a estar hablando un poquito acerca del sábado. Este don maravilloso que el Señor nos dejó desde la creación. Y queremos entender un poquito más acerca de su significado, ¿verdad? Porque cuando entendemos el significado del sábado, tenemos más ánimo de guardarlo como Dios desea. Así que esa es nuestra meta en esta mañana. Vamos a leer algunos versículos. Yo espero que todos tengan sus Biblias o sus Biblias en sus teléfonos. Y voy a pedir en cierta sección, voy a pedir a varios de ustedes que lean los versículos. Así que no espere hasta que le diga su nombre y buscar el versículo, sino que busquémoslo todos, porque voy a decir la cita y luego solo voy a decir el nombre. Y no les voy a pedir a todos, ¿verdad? Pero todos tienen que buscarlo, porque si le toca a usted, qué pena, ¿verdad? Si no está listo. Así que alístense con los textos y de esa manera todos también vamos a aprender juntos. Voy a hacer una corta oración nuevamente antes de iniciar. Padre nuestro, una vez más quiero pedir una bendición especial sobre tu palabra. Señor, tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y todos nosotros hemos tenido la experiencia de ser confrontados con ella. Y esta mañana, Señor, yo quisiera poder tener esa experiencia y quisiera que mis hermanos también tengan esa experiencia. Que tu palabra pueda ser esa espada de dos filos que nos traspase nuestros pensamientos, nuestro espíritu, las intenciones de nuestro corazón, que corte, Señor, pero que también sane. El espíritu que inspiró tu palabra, ese necesitamos esta mañana para poder entenderla. No lo merecemos, Señor, ni siquiera estamos conscientes que lo necesitamos. Pero, Señor, yo quiero implorarte, nuestra gran necesidad es el mejor argumento que yo puedo presentarte. Por nuestra gran necesidad, Señor, te pido que nos des tu espíritu y abras nuestra mente para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos entregó el sábado a los seres humanos desde la creación. Desde el Génesis, nosotros encontramos que Dios habla acerca del sábado. Y este día hermoso de reposo no fue entregado a una nación específica, no fue entregado a un pueblo específico en particular, sino que fue entregado a la humanidad, a todos, ¿verdad? Sin distinción de género y sin distinción de nación. Génesis capítulo 2, vamos a ir allí. Génesis capítulo 2, y esta es la primera vez en la Biblia donde nosotros encontramos la mención del día sábado. Así que en esta sección vamos a hablar acerca del sábado y la creación. Génesis capítulo 2 está hablando acerca de la creación y vean qué es lo que sucede. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Dios está terminando la creación y sucede lo siguiente. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el texto dice que Dios reposó en el día sábado, lo bendijo y también lo santificó. Y es interesante porque dice que el versículo 3 dice que Dios santificó el día sábado porque, esa palabra significa que Dios está dando la razón por la cual lo santifica, ¿verdad? Versículo 3 dice, lo santificó porque, ¿por qué dice el texto? Porque en Él reposó de toda la obra que hizo. Así que Dios santifica el sábado porque Él reposa, número uno, y este reposo es por causa de la creación, por causa del mundo, de la naturaleza, y también por causa de usted y por causa de mí también. El sábado nos debe recordar constantemente una verdad que nunca va a ser obsoleta. Es una verdad fresca que siempre debe estar en nuestra mente de forma permanente. Y es el hecho de que Dios es el creador y nosotros somos
sus criaturas. Y así, tan simple como usted escucha esta verdad, y la ha escuchado muchas veces, pero por el hecho de no tenerla presente nosotros constantemente, eso ha traído muchos males a la humanidad y muchos males a nuestras propias vidas también, cuando nosotros no estamos conscientes de que Dios es el que nos creó y que nosotros somos solamente criaturas. El sábado debería enseñarnos constantemente esto. Una vez a la semana nosotros regresamos a esta verdad de que no nos creamos nosotros mismos, de que no somos autosuficientes, sino que venimos de las manos del Creador. Así que esta es la primera verdad que Dios desea implantar en nuestras mentes y en nuestros corazones con el sábado. El hecho de que Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Hablando un poco acerca del sábado y los 10 mandamientos, muchos, incluyéndonos a nosotros dentro de la iglesia adventista, cuando leemos los 10 mandamientos, pensamos que Dios entregó el mandamiento del sábado al pueblo de Israel por primera vez en el monte Sinaí, cuando Él les declaró los 10 mandamientos. Sin embargo, nosotros podemos encontrar una experiencia del sábado relacionada con el pueblo de Israel antes de la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, y en Éxodo vamos a estar en el capítulo número 16. Éxodo capítulo 16, este capítulo cuenta una historia que se llevó a cabo antes de la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y aquí vamos a darnos cuenta que Dios ya está tratando con el pueblo de Israel y Él está haciendo mención de su ley y también está haciendo mención acerca del sábado. Éxodo capítulo 16, voy a pedirle a Dinaida que por favor lea el versículo 4. Versículo 4. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley y en mi ley o no. Ok, así que Dios está haciendo descender maná del cielo y dice que una de las razones por las cuales Dios está haciendo esto es porque Él quiere saber si el pueblo va a andar en su ¿qué? En su ley o no. Ojo, esto es Éxodo 16, antes de la experiencia del Sinaí, y Dios ya está tratando con el pueblo de Israel acerca de su ley. Esto quiere decir que el pueblo de Israel ya tenía un conocimiento de su ley. Versículo 5, Oriana, por favor. Y sucederá que en el sexto día prepararán lo que han de recoger, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Así que en el sexto día, ¿qué día es el sexto día? En el día viernes, dice Dios, van a recoger el doble, ¿verdad? Para que el sábado, el día de reposo, no salgan a recoger, sino que ya tengan su alimento listo en sus casas. Nuevamente tenemos una referencia del sábado con el pueblo de Israel antes del monte Sinaí, probando de que ellos ya tenían este conocimiento. Versículo 23, April. En inglés, ¿ves? Él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Los que tengan que coser hoy, y lo que tengan que cocinar y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Amén. Así que nuevamente Dios está dando aquí instrucciones muy específicas al pueblo de Israel antes del monte Sinaí y les está diciendo, preparen todo el alimento el día antes del sábado para que no tengan que cocinar en el sábado. Sin embargo, el pueblo de Israel
no siguió lo que Dios les estaba diciendo con respecto al sábado. Y en el versículo 28 nosotros vemos que el Señor le está diciendo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Verdad? Así que Dios está un poquito frustrado y Él está diciendo: ¿hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya había un previo conocimiento de la ley de Dios. Si vamos a Éxodo capítulo 20, en la redacción del mandamiento número 4, en los 10 mandamientos, ahí vamos a encontrar el mandamiento del sábado. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y desde el principio, desde que Dios comienza a darle los mandamientos a Moisés en las tablas de piedra, recuerden que estos mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, el Señor inicia el cuarto mandamiento con una palabra muy interesante. Dice el versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que Dios está diciendo con esta palabra acuérdate, número 1, ya este mandamiento ustedes lo conocían, y número 2, no lo olviden, por favor. Muy probablemente les va a pasar de que se van a olvidar y van a ser descuidados. Por favor, acuérdense del día de reposo para santificarlo. Y Él continúa expandiendo en los siguientes textos acerca del sábado, y Él dice: 6 días trabajarás, versículo 9, y harás toda tu obra, mas el séptimo día será día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en el versículo 11 encontramos nuevamente Dios dando un fundamento. ¿Por qué ustedes van a guardar el sábado? Y Él está repitiendo aquí lo que dijo en Génesis capítulo 2. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Así que por la redacción del mandamiento, nosotros vemos que esto ya existía en la mente del pueblo de Israel. Desde el principio del mundo, Dios entregó este mandamiento a la humanidad. Y nuevamente vemos que Dios quiere que santifiquemos el sábado porque Él es nuestro creador y porque Él también reposó. Sin embargo, cuando nosotros comparamos en las tablas de la ley de Dios los 10 mandamientos, hay todavía más cosas que hacen que el mandamiento del sábado sea bien singular en comparación con los otros 9 mandamientos. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Ya mencionamos que el cuarto mandamiento es el único donde Dios dice acuérdate. No hay otro mandamiento de entre los 10 donde Dios le está diciendo a su pueblo: no se olviden, acuérdense. El sábado es el único mandamiento. Muy probablemente Dios lo hacía así porque el pueblo de Israel ya se había olvidado del sábado, y porque Dios sabía también que nosotros íbamos a tener la tendencia de olvidarnos del sábado. Por eso Dios dice acuérdate. Otra cosa distintiva es que el cuarto mandamiento es el más extenso de los 10 y también es el más detallado. No hay otro mandamiento donde Dios hable con lujo de detalle cómo su pueblo debe guardarlo, excepto el cuarto. Y Dios menciona, ¿verdad?, que ni él, ni su hijo, ni su bestia, ni nadie, y da un fundamento por qué tenemos que guardar el día de reposo. Podemos nos dar en la redacción de que Dios está bien interesado en que nosotros guardemos este cuarto mandamiento del día sábado. También es el único mandamiento, imagínense qué interesante, de los 10 es el único mandamiento que presenta a Dios como el creador. ¿Ok? No hay otro. De los 10 no hay otro. Solamente el cuarto mandamiento dice: yo, porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra. No hay ningún otro que presente a Dios como nuestro creador y que nos ponga a nosotros en esa posición de criaturas, que es la posición que nos corresponde. Y también el mandamiento induce a que nosotros adoremos y obedezcamos a Dios porque Él es nuestro creador. También el mandamiento del sábado es el único de los 10 que contiene los elementos de un sello. Contiene el nombre
de Dios, dice yo soy Jehová, también contiene el título, Dios es el creador, y también contiene el territorio de Dios, los cielos y la tierra. El único entre los 10 donde Dios estampó su sello, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que este mandamiento es especial. Hablando acerca de el sábado y el pacto. El sábado y el pacto. Dios hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, Dios hizo un pacto con ellos. Y este pacto estaba basado también en los 10 mandamientos. Muchas veces cuando hablamos del pacto de Dios con Israel, o muchas veces cuando hablamos del pacto que Dios ha hecho con nosotros, tenemos mucha confusión y ambigüedad en nuestra mente y no sabemos de qué se trata. Pero hermanos, la Biblia dice que el pacto que Dios hizo con Israel, entre Israel y Él, y con nosotros y Él, se basa en los 10 mandamientos. Y es un poco sencillo llegar a la conclusión. ¿Cómo se llamaba este mueble? El arca del pacto. Y el arca del pacto contenía, adivinen qué contenía, el pacto. El arca del pacto contenía el pacto, los 10 mandamientos. Veamos Éxodo 34. Éxodo 34, y se alista Débora para leerlo. Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Y Catherine va a leer el versículo 28, por favor. Éxodo 34, 27 y Catherine 28. Oh, no. Préstale la Biblia, por favor. Éxodo 34, 27. Dijo a Moisés: escreve tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Ok, Dios hace un pacto con unas palabras entre el pueblo de Israel y él mismo. 28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Así que dice que escribió en tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y hay otros textos también que se refieren a los 10 mandamientos como el pacto que Dios hizo con su pueblo. Ahora, si bien el Señor ha hecho un pacto con nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. El pueblo de Israel no fue fiel al pacto que Dios hizo con ellos, y entonces Dios dice: voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, y su pueblo somos nosotros, ¿verdad? El Israel espiritual. Y veamos este pacto. Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, y vamos a leer el versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Aquí nosotros vamos a encontrar el nuevo pacto que Dios está haciendo con la casa de Israel, que somos nosotros, el Israel espiritual. Jeremías 31, versículo 33. ¿Estamos allí? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pacto nuevamente. Después de aquellos días, dice Jehová, daré ¿qué cosa? Dice, daré mi ley. ¿Cuál ley, hermanos? Los 10 mandamientos. Daré mis 10 mandamientos. ¿Dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. También este pacto más adelante dice que el Señor va a perdonar nuestros pecados. En otras palabras, Dios dice: vamos a hacer una cuenta nueva. Voy a perdonar tus pecados, te voy a justificar, y voy a escribir por medio de mi espíritu mi ley, mis 10 mandamientos en tu corazón, para que ustedes puedan andar y obedecer estos 10 mandamientos. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, hermanos, escuchen esto, qué lindo. La señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Vamos a ir a Éxodo 31:16. Dios ha entrado en una relación con nosotros de forma individual y también como pueblo suyo. Dios ha entrado en una relación, y Él de hecho hemos hecho un pacto, un matrimonio, y esto queda como señal entre tú y yo de este pacto. Voy a pedirle a Charlotte. Charlotte, can you read in Spanish?
Ok. Éxodo capítulo 31. Y vamos a leer los versículos, Charlotte, 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto creativo. Para siempre será una señal el Señor de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día y descansó. Ok. ¿Cuál es la señal de este pacto que Dios ha hecho con su pueblo según el texto? Todos deberían decirlo en coro. ¿Cuál es la señal? Es el sábado. Hermanos, este día en el que nosotros hoy estamos aquí ha sido dejado como una señal entre usted y Dios. Esto debería causarnos a nosotros emoción. ¿Cómo se sienten las parejas cuando llegan a su aniversario? A ver, los casados. ¿Cómo se sienten los casados cuando llegan a su aniversario de boda? ¡Ay, qué lindo!, ¿verdad? Y ver aquellas fotos del matrimonio. Pero nosotros tenemos un aniversario de bodas con Dios, no una vez al año. Lo tenemos una vez a la semana. Y yo no me imagino a la esposa yendo donde el esposo diciéndole feliz aniversario. Yo no me imagino eso, hermanos. Me la imagino contenta, ¿verdad? Y se arregla y se pone bonita, como cuando se casó, ¿verdad? Para recordar ese momento. Pero muchas veces nosotros entramos al sábado como, más bien es una carga, ¿verdad? Y no queremos acordarnos que es el aniversario en el que Dios, ¿verdad?, realizó este pacto, con cada uno de nosotros. Así que esto debería darle más significado y más especialidad también al día sábado, porque es la señal que Dios nos ha dado. Algunos matrimonios tienen la práctica de entregarse, ¿verdad?, anillos cuando se casan, con el propósito de recordar, ¿verdad?, el pacto que ellos tienen. Dios nos ha dado el sábado con ese propósito, que recordemos que le pertenecemos a Él, ¿verdad?, que cada vez que lleguemos recordemos que tenemos una relación con Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de el sábado y Cristo, ¿verdad? Y fuera de la iglesia adventista existe la creencia popular de que Cristo simplemente abrogó el sábado, ¿verdad? Y que después de Cristo nosotros ya no necesitamos el sábado. Pero vamos a iniciar con Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1, Liz. Juan capítulo 1, versículo 3. Ahora, todos ustedes creo que conocen Juan 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo que está hablando Juan? Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 3, Liz. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, dice este texto, fueron hechas ¿por quién? Hermanos, díganlo con confianza. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Él. Sí, pero ¿quién es Él? Específicamente ¿quién? ¿De quién está hablando el capítulo 1? Jesús. Este capítulo es uno de los tantos capítulos de la Biblia que presentan a Jesucristo como el Creador. Por Él, dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Así que el que dijo al principio, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, ¿quién fue ese? ¿Quién fue ese Creador? Jesús, el que dio el mandamiento, el 4º mandamiento, que dijo, porque en 6 días hizo el Señor. Ese es Jesús. El mismo Jesús que vino a esta tierra, que se hizo carne, fue el mismo Jesús que creó, que dio el sábado al principio, que dio el 4º mandamiento. ¿Ok? Tengan en mente que fue el mismo Jesús. Así que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no solamente dejó el sábado, sino que Él también nos dejó a nosotros ejemplo de cómo nosotros debíamos guardar el 4º mandamiento. Vamos a irnos a Lucas. Este es un pasaje muy conocido. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a leer el versículo 16. Mayra, Lucas capítulo 4, versículo 16.
Lucas capítulo 4, versículo 16. Estamos hablando en esta sección de Cristo o Jesús y el sábado. ¿Qué dijo Jesucristo acerca del sábado? Y acabamos de decir que Cristo es el Creador, fue el mismo que entregó el cuarto mandamiento al pueblo de Israel, fue el mismo que dijo que el sábado iba a ser una señal entre Él y nosotros por el pacto que Él había hecho basado en el cuarto mandamiento. Pero Jesús también nos dio ejemplo de cómo guardar el sábado. Lucas 4:16, Mayra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así que Jesucristo, dice la Biblia, en el día de reposo, en el día sábado, así como era su costumbre, así como Él lo hacía a menudo, en otras palabras, fue a la sinagoga, fue a la iglesia y se levantó a leer. Con su ejemplo Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la forma en la que el sábado se debe guardar. Así que vayamos llegando a conclusiones, ¿verdad? Jesús dio el sábado, Él guardó el sábado durante su vida. ¿Será que va teniendo sentido lo que dice la gente de que Jesús vino a abrogar el sábado? Veamos el otro texto, Mateo capítulo 24, versículo 20. Mateo capítulo 24, versículo 20. Este también es Jesús, ¿verdad? Que está hablando. Y voy a pedirle a Nisi si puede leer Mateo capítulo 24, versículo 20. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí está hablando acerca de la persecución que iba a llegar después de su muerte, ¿verdad? Y Él está diciendo algo bien interesante. ¿Qué dice Nisi? Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en tierra. Así que el mismo Jesús está diciéndole a sus discípulos, oren para que el día que les toque huir, el día que los persigan, ojalá que no sea en invierno, porque qué horrible huir en la lluvia, ¿verdad? Imagínense ir escapándose el enemigo en la lluvia. Y oren también para que su vida no sea en sábado, ¿verdad? Qué fácil van a atrapar a los cristianos porque saben que todos los sábados están reunidos. Jesús está hablando acerca del futuro y está diciendo, oren para que no sea en el día sábado. Tiene sentido de que Jesús abrogó el sábado. Yo no le veo mucho sentido. Además de eso, Jesús también dijo qué cosas nosotros podíamos hacer en el día sábado. Vamos a irnos a Marcos capítulo 2, versículo 27. Hermana Carla, Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿Qué cosas dijo Jesús que nosotros podíamos hacer en el día sábado? Marcos 2:27, perdón. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Así que Jesús está diciendo, el propósito del sábado es para beneficio de la humanidad. Eso es lo que le está diciendo. El propósito del sábado es para beneficio de la humanidad. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre fue hecho por causa del sábado. ¿Será que Jesús se hubiese tomado el tiempo para dar esta gran verdad si Él hubiese sabido en aquel entonces que el sábado no iba a tener más sentido después de su muerte? ¿Será que Jesús hubiera tomado el tiempo para dar estas explicaciones? Yo creo que no. Pero saben, estimados hermanos, Jesucristo no solamente dejó el sábado como un monumento recordativo de su creación y de que Él es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Ese no fue el único propósito, sino que también hay otro propósito que es igualmente importante. Quiero que vayamos a Deuteronomio, y en Deuteronomio capítulo 5, allí nosotros encontramos por segunda vez la declaración de los 10 mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5 encontramos la declaración de los 10 mandamientos. Y aquí encontramos otra razón, cuando habla acerca del sábado, por la cual Dios desea que la humanidad guarde este día, aparte del hecho de que Él es nuestro creador. Y voy a pedirle a Sonia. ¿Tiene Biblia, Sonia? Ok. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dice? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes
el día de reposo. Amén. Así que ahora el Señor le está diciendo otra vez al pueblo, acuérdate, pero ahora la experiencia que Dios desea que ellos recuerden es que ellos fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, y por eso le dice, vas a guardar el sábado precisamente por eso. Ahora, la esclavitud de Egipto es un símbolo, de nuestra esclavitud al pecado. Y de la misma forma como Cristo fue el que liberó al pueblo de Egipto de su esclavitud, de esa misma forma Cristo es el que nos libera a nosotros también de la esclavitud del pecado. ¿Amén? ¡Wow! Increíble. Cristo es el que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos? Esto que yo acabo de decir ahorita, Cristo nos libera del pecado, nosotros deberíamos celebrarlo con gozo, porque esa es la razón misma por la cual nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos viniendo aquí, porque nosotros queremos ser libres del pecado. Las otras iglesias lo que están predicando es que Dios puede librarte de tus problemas, es cierto, pero esa no es la principal razón. Y muchos se emocionan cuando hablamos, Dios puede librar de sus problemas, te va a librar de sus problemas económicos, te va a dar un esposo, te va a dar una casa, te va a dar un carro. Ahí creo que todos diríamos amén. Pero en realidad, Cristo, la razón principal por la que Él vino a esta tierra fue para librarnos de nuestros pecados. Ese es hermano, ese es su mayor problema. Ese es mi mayor problema, es el pecado. Y Jesucristo está haciendo todo lo posible para liberarme. Me libró de la pena del pecado que era la muerte en la cruz. Y ahorita Él está en el santuario celestial tratando de librarnos del poder y de la presencia del pecado. Y Él dice, por esa obra que yo estoy haciendo, guarden el día de reposo. Guarden el día de reposo, porque yo soy su redentor. Así que el día de reposo, el sábado, debe hacernos recordar de que Cristo es no solamente nuestro creador, sino que Cristo también es nuestro redentor. Y esto es algo que nosotros vamos a celebrar por las edades eternas. Nuestro creador y nuestro redentor. Y hoy deberíamos estarlo celebrando también. Y es interesante porque Cristo, nuestro creador, después de hacer su obra de la creación en 6 días, cuando ha finalizado su obra creadora, Cristo decide descansar. Su obra ha sido finalizada y Cristo descansa y deja el sábado como un recordativo para el hombre. Pero Cristo, cuando desciende a este mundo también y vive una vida perfecta, que luego la entrega a nosotros y muere en la cruz del Calvario, como sufriendo la pena que nosotros debíamos sufrir, Jesucristo también decide descansar en el día sábado. Una vez que Él ha terminado su sacrificio en la cruz del Calvario, el día viernes Jesucristo descansa en el día sábado. Así que Él mismo que nos dio ejemplo de descanso en la creación, Él mismo también nos da ejemplo de descanso por causa de la redención en el día sábado. Con razón, en Marcos 2:28, este es un texto muy conocido. No sé si alguien sabe qué dice Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cristo abrogó el sábado? ¿Cristo anuló el sábado? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Después de leer estos textos, yo no le encuentro mucho sentido. Vamos a hablar un poquito acerca de el sábado y la justificación por la fe. El sábado y la justificación por la fe. Muchos nos han acusado a nosotros adventistas del séptimo día de creer en la salvación por obras. Y una de las cosas que ellos apuntan es, ustedes guardan el sábado porque quieren ser salvos por medio del sábado. Y ustedes creen que guardando el sábado ustedes van a alcanzar la salvación. Salvación por obras. Estimados hermanos, nosotros no estamos intentando hacernos justos por medio de guardar el sábado. Nosotros no estamos guardando el sábado para que sean obras que cuentan, ¿verdad?,
a favor de nosotros para poder ser salvos. Jesucristo pagó la pena en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos. Ese es el pasaporte que nosotros tenemos para la salvación, y actualmente Él está haciendo una obra maravillosa de transformar nuestros caracteres y de limpiar nuestros pecados, y eso nos va a dar a nosotros la idoneidad para poder entrar en el cielo. El sábado no es salvación por obras. Nosotros cesamos nuestras obras en el sábado. ¿Escucharon eso? No estamos orando, más bien estamos cesando nuestras obras en el sábado. Estamos reposando, estamos descansando de nuestras obras. Y quiero que vayamos a un texto muy interesante que se encuentra en Hebreos, capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando a los israelitas y a nosotros también, a los judíos y a nosotros también. Y ustedes saben que constantemente Pablo reprobó a los israelitas porque ellos estaban tratando de salvarse por medio de sus obras. Ellos pusieron su confianza en los sacrificios, en las leyes ceremoniales, y Pablo habla ampliamente acerca de la justificación únicamente por medio de la fe. Y este pasaje está en este contexto también. Así que veamos lo que dice el versículo 2, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros los que llegamos después de los israelitas, como a ellos, como a los israelitas, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe. Así que Pablo está diciendo, a ellos no les sirvió, no está diciendo porque no hicieron obras. Ese no es el punto de Pablo. Pablo está diciendo, a ellos no les funcionó porque no escucharon por fe. Y vean lo que dice la primera parte del versículo 3. Pero los que hemos creído, incluyéndose Pablo, incluyéndonos a nosotros, entramos en el reposo de la manera que dijo. Ahora, Pablo aquí está hablando acerca del reposo que se le había prometido al pueblo de Israel al entrar en la Canaán terrenal. Dios deseaba que ellos gozaran de reposo, ¿verdad? Que ellos fueran felices constantemente, ¿verdad? Y Pablo está haciendo referencia a este reposo que el pueblo de Israel iba a tener la oportunidad de tener en la Canaán. Sin embargo, él también lo conecta con el día sábado. Vean lo que dice el versículo 4, Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿verdad? Así que aquí él está haciendo como una analogía de reposo que el pueblo de Israel iba a tener en Canaán con el reposo que Dios tuvo en el día sábado. Y en el versículo 9 dice que este reposo que Dios prometió para ellos todavía está vigente para nosotros, está a nuestro alcance. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía existe la promesa de que nosotros podamos disfrutar de este reposo. Y Pablo, aunque se está refiriendo al reposo que nosotros vamos a disfrutar eternamente en la tierra nueva, pero él también está hablando acerca del reposo que hoy nosotros podemos disfrutar aquí en la tierra. Acerca del reposo que usted y yo podemos disfrutar en la tierra. Y en el versículo 10, Pablo concluye, ¿verdad?, diciendo que el que entra en el reposo de Dios, vean lo que dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo que Dios quiere prometer, que Dios nos promete, también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Otra vez, una referencia al sábado, al primer sábado, donde Dios reposó de sus obras, ¿verdad? Puede ser que Pablo se esté refiriendo a las obras de pecado. Cuando nosotros entramos en una relación de pacto con Cristo, cesamos de pecar. Puede ser que también se esté refiriendo al reposo espiritual que nosotros podemos experimentar hoy aquí por medio de Cristo. También se puede referir al reposo eterno que vamos a tener en la tierra nueva. Pero lo que me encanta es que él usa el sábado como una analogía. El sábado es un anticipo, hermanos, de lo que nosotros vamos a recibir en el cielo, ¿verdad? Y dice, así como él cesa de sus obras, las obras constantes intentando ser salvos. Ese fue el error de Israel. Así que el sábado, en vez de representar
salvación por obras, el sábado nos enseña de que nosotros hemos sido justificados por la fe, por gracia, y descansamos en ese conocimiento, descansamos en esa verdad. Ay, voy a dejar de tratar de hacer esto para ganar el favor de Dios. Voy a aceptar la vestidura que Dios me ha dado, ese vestido limpio que es su carácter que Dios me ha dado para cubrir y para perdonar mis pecados. Pero no llega hasta ahí, porque justicia por la fe no es solamente justificación. Justicia por la fe no es solamente perdón de pecados, sino que justicia por la fe también es santificación, es limpieza, es reforma, es transformación. Eso también es justificación por la fe. Y quiero que leamos un texto muy conocido que se encuentra en Ezequiel 20:12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y aquí el Señor también está ligando el sábado con la santificación. Ezequiel 20:12. Dice, y les di también mis sábados de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado nos está comunicando de que Dios es el que no solamente nos justifica por medio de la fe, sino que también nos santifica, hermanos. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? El gran significado del sábado. Pero el sábado también está conectado con el mensaje de los tres ángeles. Satanás desde el principio ha luchado en contra de Cristo, y el meollo del asunto, el foco de la controversia de Satanás con Cristo es la adoración. Esto ha sido desde el principio y esto va a ser hasta el final. Y nosotros encontramos en Apocalipsis, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 nosotros vemos que en el tiempo del fin, de forma especial, este conflicto va a crecer y siempre va a estar en torno a la adoración. Apocalipsis capítulo 13 está hablando acerca de dos bestias. Ya sabemos que una de ellas es el papado y la segunda bestia está representando a los Estados Unidos, quien va a apoyar al papado. Y vean qué es lo que va a suceder. Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. Lidia, Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. ¿Qué es lo que hace esta bestia? Sí. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de él, y hace que la tierra y los moradores que ella poseen la primera bestia huya de ella mortal Satanás. Así que gracias a esta bestia que representa al gobierno de Estados Unidos, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, que se está refiriendo al papado. Aquí miramos un gran conflicto, aquí miramos una unión entre el poder civil, ¿verdad?, y el poder religioso, y el propósito es hacer que el pueblo de Dios adore, ¿verdad?, a la bestia y también a su imagen. Versículo 15, vamos a pedirle a Casey, versículo 15, estamos en Apocalipsis 13. Así que la imagen de la bestia, que es una copia del papado, va a llevar a la muerte a todos aquellos que no la adoren. ¿Ok? Va a llevar a la muerte. Aquí estamos hablando de un decreto de muerte que se va a dar en el tiempo del fin en contra de todos aquellos que no la adoren. Versículo 16. Jonathan, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y así hace todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le convierte una marca en la mano derecha o en la frente. Así que dice que todos, la mayoría de los moradores de la tierra, van a recibir en su mano derecha, todos aquellos que no le adoren, todos aquellos que le adoren, van a recibir una marca en su mano derecha y también en sus frentes. El mensaje de los tres ángeles está llamando al pueblo de Dios a regresar a la verdadera adoración. Y la verdadera adoración siempre está conectada con el sábado, en contraposición con la marca de la bestia. Pasemos al capítulo 14, que contiene el mensaje de los tres ángeles. Y vean lo que dice el versículo 7, el primer ángel. Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad
a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas palabras, adorar al Creador, nos debe hacer recordar la creación, obviamente, y también el día sábado, el cuarto mandamiento. Este es el primer ángel que está diciendo: adoren, adoren, se han separado de la verdadera adoración de Dios, regresen a esta verdadera adoración, recuerden la señal de la adoración que es el sábado. El ángel número 2, en el versículo 8, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Falsas doctrinas que todas las naciones han estado bebiendo, como mencionaba Joseph el día domingo. Entre esas doctrinas está la inmortalidad del alma y también el falso día de reposo que se encuentra en todas las denominaciones fuera de la iglesia adventista, ¿verdad? Babilonia ha hecho beber a todas estas naciones del vino de su furor. Nuevamente Dios está advirtiendo, ¿verdad?, que esta Babilonia va a caer y nosotros no queremos estar allí, ¿verdad? No queremos estar ahí, no queremos contaminarnos con esa falsa doctrina, incluyendo el día domingo, falsa doctrina. El verdadero día de reposo es el sábado. Y el tercer ángel, muy interesante, en los versículos 9 y 10, el tercer ángel dijo: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Ya dijimos que la señal de Dios en la relación de Él y su pueblo es el sábado. Así que la marca de la bestia tiene que ser una falsificación de este sello. Y nosotros hemos concluido que esta marca, ¿verdad?, es el día domingo, el falso día de reposo. ¿Qué va a suceder con los falsos adoradores? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Dios nos está diciendo: yo no quiero que eso le pase a mi pueblo. Yo no quiero que ellos sean atormentados. Quiero que ellos regresen a la verdadera adoración, que santifiquen el sábado, que me adoren a mí y que dejen esa falsa doctrina. Me llama la atención el versículo 11, porque el versículo 11 dice, hablando acerca de los falsos adoradores: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen ¿qué cosa? No tienen reposo. No tienen reposo ni día ni de noche. Y déjenme decirles que los falsos adoradores no tienen reposo ni en esta tierra ni en la tierra nueva, porque Dios nos ha dado a nosotros, adventistas del séptimo día, disfrutar del verdadero reposo, no solamente en el día sábado, sino que el reposo también en Cristo. El reposo en Cristo, el cesar de nuestras obras, el cesar de justificarnos a nosotros mismos y el descansar en la justicia de Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, versículo 12, los que guardan algunos de los mandamientos de Dios. ¿Así dice el texto? No dice algunos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, todos los mandamientos, incluyendo el día sábado. Esta es verdad presente, hermanos, para nosotros, pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Y está íntimamente ligada con el día sábado. Y si estamos predicando, si creemos que esa es la verdad para el tiempo del fin, que vamos a madurar la cosecha antes de la segunda venida de Cristo, deberíamos estar no solamente predicando estas verdades, sino que también viviéndolas. Y este es mi último punto: ¿cómo nosotros debemos guardar el día sábado? En Ezequiel 20:20, Dios dice de forma clara: santifiquen mis días de reposo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo santifico el día sábado? ¿Cómo es que nosotros santificamos el día sábado? En el mandamiento nosotros encontramos de forma clara que Dios dice: no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero, nadie, ¿verdad? Pero ¿será que santificar el sábado significa únicamente abstenerse del trabajo? ¿Será que eso implica santificar el sábado simplemente no trabajar? No, estimados hermanos, como ya vimos, el sábado tiene un significado más profundo. Y quiero que vayamos a Isaías. Este es el último texto que vamos a leer. Y voy a pedirle a Luciano, Isaías capítulo 58. Isaías
capítulo 58. Versículo 13, Luciano y Anabel, versículo 14. Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Dice así: si traeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi vida santo, en mi día santo, y lo hallaré, ¿Lo llamaré? y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 14, Anabel, por favor. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo va a hablar. Gracias. No podemos hacer una lista rigurosa de cosas que debemos y no debemos hacer en el día sábado, como la tenían los fariseos. Pero el Señor nos presenta en su palabra principios claros. Y estos principios son el estándar, es un filtro por el cual nosotros tenemos que pasar lo que hacemos o no hacemos en el día sábado, ¿verdad? Dios nos está dando estos consejos. Y es interesante porque Dios dice, no andando en tus propios caminos. En el día sábado no deberíamos andar nosotros en nuestros caminos privados, personales. No es un día para nuestros negocios, no es un día para nuestra diversión, no es un día, ¿verdad?, en el que nosotros nos desconectamos de Dios. No son nuestros caminos, sino que son los caminos de ¿quién? Los caminos de Dios. Y dice, ni buscando tu voluntad, ¿verdad? Y nosotros tenemos una voluntad bien fuerte, ¿verdad? Pero no debemos buscar nuestra voluntad en el día sábado, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y dice, ni hablando tus propias palabras. ¡Wow! Eso tiene un alcance increíble. Ni siquiera hablando nuestras propias palabras. Y si nosotros no hablamos nuestras propias palabras, implícitamente, ¿qué está diciendo? Que tenemos que hablar las palabras de ¿quién? Las palabras de Dios. Y nuestras palabras y nuestras acciones, hermanos, son un resultado de nuestros pensamientos. Así que nuestros pensamientos, especialmente en el día sábado, deben ser pensamientos que se eleven a Dios. Y de nuestra boca va a salir la palabra de Dios. Y nuestros actos van a salir en conformidad con Dios. Ahora, esto no significa que el sábado debe ser un día de tristeza, un día de no puedes hacer esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, un día en el que no vamos a pasar contentos, porque si eso fuera así, Dios sería mentiroso, porque en el versículo 14 dice, entonces, es decir, si tú haces esto, si no buscas tus palabras ni tu voluntad, sino que haces mi voluntad, entonces, que dice el 14, te vas a deleitar en Jehová. Y esa palabra, hermanos, ¿qué significa la palabra deleite? Es una delicia. ¡Qué deleite!, ¿verdad? Como cuando usted come aquello que se le hace agua a la boca. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos personalmente. ¿Está siendo el sábado esa delicia para mi vida? Delicia. Me encanta porque no dice va a ser un día bonito. Suena bien. Me encanta porque no dice va a ser un día excelente. Suena bien. Delicia. Para que usted diga que algo es delicioso, tiene que ser delicioso. Y eso es lo que Dios quiere que el sábado sea para nosotros. Y si el sábado no se ha convertido en eso, es porque probablemente no estamos en la condición del versículo 13. Nuestra propia voluntad, nuestras propias palabras. Negocios, diversiones, pasemos todo eso por el filtro. Estoy glorificando el nombre de Dios. Y si la respuesta es no, dejémoslo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder apreciar este hermoso don que Él nos ha dado, como es el día sábado. Que el sábado verdaderamente pueda ser un día de delicia. Y vamos a terminar este espacio con un canto a cargo de Katy, Liz y Royston.
Yo quiero pedirles que mediten en la letra de este canto que resume todo lo que nosotros acabamos de aprender